Este episodio contiene menciones de suicidio y homicidio. Se recomienda discreción. Era el 1 de julio de 2018, las 5:30 de la mañana, en el barrio de Burari, en el norte de Nueva Delhi, India. Afuera de la casa familiar de los Bhatia ya había movimiento. Era un lunes. La tienda de abarrotes de la planta baja abría temprano y los primeros clientes ya esperaban en la calle, pero la cortina metálica seguía abajo. Una vecina intentó llamar por teléfono. Nadie contestó. Llamó de nuevo. Nada. Mandó a su marido a tocar la puerta. Él estuvo de vuelta en pocos minutos, pálido, sin aliento. Llama a la policía, ahora. Fue lo único que dijo. Cuando llegó el primer oficial, subió las escaleras para revisar el lugar. Al llegar a la primera planta, se detuvo en seco. La poca luz de la mañana entraba por el techo, a través de un tragaluz con reja de hierro. De esa reja colgaban coloridas telas de sari, la vestimenta tradicional de las mujeres de India. Varias tiras de tela amarradas, colgando hacia abajo, tensas. Era la familia entera. 10 de ellos, colgados de la reja del techo, amarrados, con los ojos vendados, algodón en los oídos, la boca cubierta con tela. Ninguno se movía. En la habitación de al lado, en el suelo frente a su cama, estaba la abuela, Narayani Devi, 80 años. No estaba colgada, estaba en el suelo, también sin vida. El policía diría después a un periodista que solo pudo sostener la mirada 10 segundos. En pocas horas, toda Delhi sabía del caso. 11 cuerpos, una familia completa, 3 generaciones, muertos en su propia casa. Bienvenidos a Detrás de ti. Soy Ceci Méndez. Hoy hablaremos del caso de las muertes de Burari. Un caso que sacudió a India entera en el verano de 2018. Y mientras más avanzaba la investigación policial, más perturbadora se volvía la historia. Este caso pasó dentro de una casa normal, a una familia normal, que el barrio entero describía como amable, trabajadora, unida, pero tenían una idea que fue creciendo en silencio, hasta que no quedó espacio para nada más. Esta es la historia sobre lo que puede pasarle a cualquier grupo de personas que decide obedecer ciegamente, sobre lo que ocurre cuando se mantiene un secreto demasiado tiempo, sobre cómo cualquier persona es susceptible a la manipulación, especialmente cuando viene de alguien a quien amas, sobre cómo el miedo y el amor se confunden hasta volverse indistinguibles. Los Bhatia vivían en Sant Nagar, en el norte de Delhi, en una casa de 3 pisos que era también su lugar de trabajo. En la planta baja, la tienda de abarrotes y el negocio de madera. Arriba, los dormitorios, la cocina, los espacios de la vida familiar. Los Bhatia eran 11 en total, 3 generaciones bajo el mismo techo. La abuela, Narayani Devi, de 80 años. 3 de sus hijos. Prativa, la hija de 57, viuda. Bhuvnesh, de 50 años, casado con Savita. Y Lalit, el menor, de 45, casado con Tina. Y los 5 nietos. Priyanka, hija de Prativa, de 33 años, recién comprometida. Nitu y Menka, hijas de Bhuvnesh. Dhruv, también hijo de Bhuvnesh, de 16 años, y Shivam, el único hijo de Lalit, de 15 años. Para los vecinos, eran exactamente lo que parecían: una familia trabajadora, religiosa, bien establecida. Mantenían buenas relaciones con todos en el barrio. 14 días antes del 1 de julio, habían celebrado el compromiso de Priyanka. Hubo fiesta. Familiares de otras ciudades se quedaron en la casa varios días. Había risas, comida, planes de boda. 14 días después,
los 11 estaban muertos. La hermana mayor de los Bhatia, Sujata, vivía con su propia familia a unos 80 kilómetros de Burari. Cuando le avisaron esa mañana, llegó al barrio para encontrar a 5,000 personas aglomeradas en la calle. Cámaras de televisión, helicópteros, la policía con barricadas para evitar a los curiosos. Cuando la policía le dijo que estaban considerando la hipótesis del suicidio colectivo, Sujata pasó de la tristeza a la furia. Los acusó públicamente de usar el suicidio como pantalla para encubrir un crimen. Nadie estaba preparado para la verdad. Cuando la policía entró a la casa, buscaron lo que siempre buscan primero: señales de un crimen externo, forzamiento de la entrada, signos de lucha, un intruso. No encontraron nada de eso. La casa estaba en perfectas condiciones. Lo que sí encontraron fue el altar de oración de la familia, como en muchos hogares hinduistas. Y en ese altar, cenizas frescas. La familia había realizado algún tipo de ceremonia la noche anterior. En un estante cercano, encontraron cuadernos, 11 en total. 11 diarios escritos a mano, con entradas fechadas que abarcaban los últimos 11 años. El más antiguo era del 2007, el más reciente del 24 de junio del 2018, 6 días antes de que encontraran los cuerpos. Había entradas casi todos los días. Los investigadores empezaron a leer, y lo que encontraron los dejó sin palabras. Cada entrada dictaba las instrucciones del día para cada miembro de la familia. ¿Qué cocinar? ¿Qué comportamientos corregir? ¿Qué decisiones financieras tomar? Una entrada decía que uno de los nietos pasaba demasiado tiempo en el celular, y eso debía cambiar. Otra, que 2 de las mujeres de la casa necesitaban hacer sentir más querida a una tercera. Otra decía: ten en cuenta la edad y las necesidades de tu madre. Si logras hacer felices a tus padres, estás cumpliendo la voluntad de Dios. Una familia entera, 11 personas, viviendo según instrucciones escritas en un cuaderno. 11 años, día tras día. El análisis de escritura reveló que los diarios habían sido hechos principalmente por 2 personas: Priyanka, la hija de Pratibha, de quien había sido la fiesta de compromiso, y Neetu, la hija mayor de Bhuvnesh. Pero el contenido del diario, la voz, las instrucciones, todo apuntaba a otra persona, a una sola persona. La última entrada, la del 24 de junio, describía algo diferente a todas las anteriores. No eran instrucciones cotidianas, era un ritual. Lo llamaba el ritual del árbol banyan. En el hinduismo, el banyan es el árbol sagrado de la vida. Una de las características más particulares es cómo crece. Sus raíces no brotan del suelo hacia arriba, sino que descienden de las ramas hacia abajo, colgando en el aire antes de tocar la tierra. El ritual iba a replicar eso. Cada miembro de la familia era una raíz, colgando del techo. Nada debe ser visible. Usen luz tenue. Los ojos deben estar cerrados y bien vendados. Amordacen la boca con un pañuelo. Los lazos deben ser firmes. No entren en pánico durante el ritual. La tierra puede temblar o el cielo puede estremecerse. No dejen que eso debilite su determinación. Convenzan a los niños de seguir entonando el mantra. Mientras el canto continúe, la lid los protegerá a todos. Pon un recipiente. Cuando el color del agua cambie, yo apareceré. Se refería al abuelo Popal Singh, quien había muerto hacía 12 años. Iba a volver. Después del ritual, los miembros de la familia se iban a ayudar a desatarse entre sí. Las cámaras de seguridad del vecindario fueron revisadas. La noche del 30 de junio,
Savita y Nitu trajeron 4 bancos nuevos a la casa. Shivam, el hijo de Lalit de 15 años, fue al taller de la planta baja y volvió con los alambres que se usaron para amarrarlos. Bhuvnesh sacó a pasear al perro a las 11 de la noche. Un repartidor entregó comida a la familia. Nadie entró a la casa por la fuerza. Nadie fue arrastrado para participar. Todos lo hicieron voluntariamente. Para entender los diarios, hay que entender a quien los dictaba. Todo apunta a Lalit. Lalit Bhatia era el hijo menor, tranquilo, reservado. Mientras Bhuvnesh atendía la tienda y saludaba a los clientes, Lalit llevaba el negocio de la madera. Era el que menos hablaba. De joven, Lalit tuvo un accidente de motocicleta que le dejó una lesión traumática en la cabeza. Sus amigos lo recordaban como alguien alegre, bueno en la escuela, con planes de ir a la universidad. Pero después del accidente, algo cambió. Tenía problemas de concentración, se quedaba dormido en medio de las conversaciones. Los planes de universidad se descartaron y en su lugar abrió la tienda de madera. Apenas empezaba a recuperarse cuando ocurrió algo peor. En 2003, Lalit tenía una disputa con uno de sus proveedores. Una noche, los hombres del proveedor entraron a su tienda. Lo golpearon, lo dejaron inconsciente debajo de un montón de madera y le prendieron fuego al local. Lalit despertó rodeado de humo y llamas. Logró salir, sobrevivió, pero cuando llegó a casa ya no podía hablar. Había perdido la voz. ¿Qué hizo la familia? Lo que hacen muchas familias cuando algo no tiene explicación fácil. No hablar de ello. Pidieron a amigos y conocidos que tampoco preguntaran, que no mencionaran el tema, que actuaran como si nada hubiera pasado. El silencio de Lalit se convirtió en el silencio de todos. Los médicos dijeron que las cuerdas bucales no deberían haberse dañado de forma permanente por el humo, que si Lalit no hablaba era por trauma psicológico, no físico. La familia no quiso escuchar eso. En esa casa, la salud mental no se nombraba, y lo que no se nombra crece en silencio. 3 años después del incendio, en 2006, murió el patriarca de la familia, Bhopal Singh, el hombre al que todo el barrio llamaba papá, el líder de la familia, quien tomaba todas las decisiones. Lalit continuó en silencio, no habló en el funeral, no habló mientras la familia lloraba, no dijo una sola palabra a ninguna de las 11 personas que vivían con él. Hasta que un día, poco después de la muerte de Bhopal, la familia estaba reunida frente al altar de oración y en el fondo de la sala, una voz profunda empezó a recitar el mantra. Era Lalit. Hablaba de nuevo, pero su voz había cambiado. Sonaba como la voz de su padre. La abuela se levantó y dijo, en voz baja, «Papá ha vuelto». Lalit le contó a la familia que Bhopal Singh se le aparecía en sueños, que le daba instrucciones, que a través de él el espíritu del padre seguía guiando a la familia, que si seguían sus instrucciones, alcanzarían la moksha, la liberación del ciclo de renacimiento, el objetivo espiritual más alto del hinduismo. ¿Y su familia le creyó? ¿Por qué le creerían? Porque funcionó. Las instrucciones de los diarios volvieron a la familia más disciplinada, el negocio mejoró, pudieron abrir una segunda tienda, los niños mejoraron en la escuela, Priyanka consiguió un trabajo excelente, la familia prosperó. Y cuando algo funciona, nadie pregunta de dónde viene. Aquí es donde la historia se vuelve más difícil de sostener, porque obliga a hacerse una pregunta incómoda. Había 11 personas en esa casa, adultos con educación universitaria, con empleos fuera de ese techo, con familiares en otras ciudades que los visitaban, con redes sociales, personas que entendían perfectamente que ponerse una cuerda en el cuello y saltar desde un banco era un acto peligroso. Y aún así lo hicieron.
Los investigadores que estudiaron el caso describen lo que pasó con un término clínico: folie à famille o psicosis compartida. Un delirio que se transmite dentro de un grupo cerrado, encabezado por una figura de autoridad. No es que los demás estuvieran locos, es que vivían dentro de un sistema tan consistente en su propia lógica que la realidad exterior había dejado de ser relevante. El control de la lid no operaba desde afuera hacia adentro, operaba desde adentro hacia afuera. La casa no era una prisión porque tuviera rejas, era una prisión porque todos los que vivían en ella habían aceptado, gradualmente, que las instrucciones del diario eran las instrucciones del universo. Y cuando llegas a ese punto, ya no puedes ver el peligro aunque esté frente a ti. Los especialistas dicen que el secreto también es parte del control. No se mantiene por miedo a un castigo externo. Se mantiene el secreto porque el grupo ha construido una identidad colectiva donde revelarlo significaría traicionar a los suyos. Significaría quedarse solo. Y quedarse solo es para muchos más aterrador que cualquier otra cosa. El caso fue cerrado por la policía de Delhi como muertes accidentales, no como suicidio, porque la evidencia sugiere que la familia no creía que iba a morir. No como homicidio, porque todos participaron voluntariamente. De los casos que te he presentado, este me parece devastador, igual que los demás. Pero sobre todo me deja preguntas sobre si fue realmente un accidente o fue un plan para no perder el control del grupo. El control de una secta donde el líder sí obtenía beneficios por el poder que ejercía. Los diarios mencionaban a Lalit y su esposa Tina como los pilares de la familia, los ejemplares, los que debían ser imitados, los que traían el bien al hogar según el espíritu del abuelo. El sistema que supuestamente beneficiaba a todos, curiosamente los ponía a ellos en el centro. Además, ocurrió exactamente 14 días después del compromiso de Priyanka. Lo que se sospecha pudo ser un detonante para Lalit. Ella se iría de la casa, saldría de ese sistema. No solo perderían su salario y aportación al hogar, sino que ella podría hablar, y el secreto se rompería. Si realmente solo fue un ritual que salió mal, ¿por qué el ritual no especificaba la longitud de las cuerdas? ¿Era la misma para todos? ¿O alguien personalizó cada una para asegurarse el resultado? El algodón en los oídos, los ojos vendados, la boca amordazada, ¿era para que no vieran el horror de lo que le pasaba al de al lado? ¿Para que no escucharan? ¿Para que cada uno muriera solo, rodeado de su familia, sin poder ver ni escuchar lo que estaba ocurriendo? Les amarraron las manos detrás de la espalda. ¿Por qué? ¿Para que no pudieran desamarrarse solos? ¿O no pudieran ayudar a los demás? El diario lo justificaba espiritualmente, pero hay una lectura más simple y más aterradora. Si ves lo que le pasa al que está colgado a tu lado, entras en pánico. Ver la escena completa quizás los habría hecho dudar. Quizás habrían pedido ayuda, gritado, escapado. Brugnesh, el hermano mayor, lo entendió en algún momento. La muerte por ahorcamiento desde un banco no llega de golpe. Llega en minutos, por asfixia, mientras el peso del propio cuerpo va tensando el lazo. Intentó pararse. Las marcas en sus dedos lo prueban. Trató de soltarse. Pero cuando intentó ponerse de pie, el lazo se apretó más. El cuerpo que intentaba salvarse fue lo que lo mató. Y Lalit y su esposa Tina, sus manos estaban menos amarradas que las de los demás. Esto está documentado. Se cree que ellos dos fueron quienes amarraron las manos de los demás. Si algo salía mal, tenían más posibilidades que cualquier otro en esa habitación de hacer algo al respecto. No lo hicieron. O si lo intentaron y no pudieron, o sabían exactamente lo que iba a pasar y eligieron morir junto con el resto. Muchas preguntas que quedarán sin respuesta.
Lo que es seguro es que esta tragedia pudo no haber ocurrido. Lalit tuvo 2 traumas físicos graves. Los médicos recomendaron atención psicológica. La familia rechazó eso. Preferían la explicación espiritual a la científica. Y Lalit vivió años con una herida que nunca recibió atención, creciendo hacia adentro, dentro de una casa que se fue cerrando sobre sí misma. Esa decisión, no buscar ayuda, no nombrar lo que estaba pasando, costó 11 vidas. Hay otra cosa importante a mencionar. En la familia india tradicional, la relación conyugal ocupa un lugar secundario respecto a los vínculos entre hermanos y entre padre e hijo. La autoridad del hermano mayor, o en ausencia del padre, del hermano que toma ese rol, no se cuestiona. En una familia, los hijos varones son criados para ser la figura de autoridad y llevar la toma de decisiones. Bajo este sistema, las mujeres pasan del cuidado del padre al del esposo y finalmente al de los hijos, nunca completamente fuera de una tutela masculina. Lalit no era el hermano mayor, pero después de la muerte de su padre tomó ese rol. Y en una estructura familiar donde la obediencia al hombre de la casa no se negocia, donde desobedecer no es solo romper una regla, sino traicionar un sistema de valores construido durante generaciones, la pregunta no es por qué 11 personas obedecieron. En América Latina, el 73% de los adultos con trastornos mentales graves o moderados no reciben tratamiento, según la Organización Panamericana de la Salud. En México, 3 de cada 10 personas padecerán algún trastorno mental a lo largo de su vida. De ellas, 2 de cada 3 no recibirá tratamiento. No porque no exista, sino porque el estigma, el costo y la falta de acceso lo hacen casi imposible para la mayoría. En Colombia, casi la mitad de la población identifica la casa como el espacio donde más se generan problemas de salud mental. La casa como origen del problema y al mismo tiempo como el lugar donde el problema se esconde. Para que casos como el de Burari no se repitan, hace falta hablar. Hablar con un profesional, con alguien de confianza fuera de la familia. Reconocer que aislarse dentro del núcleo familiar, por amor, por fe, por miedo, puede ser tan peligroso como cualquier amenaza externa. Esto fue Detrás de ti, episodio 9. ¿Tú crees que realmente fue un accidente o que fue la consecuencia de años de pensamiento y comportamiento sectario que llegaron al límite? ¿La familia puede volverse una secta? Déjame tu opinión en los comentarios. Además, en la descripción de este episodio van a encontrar asociaciones de salud mental para México, Colombia y Panamá. Nos escuchamos la próxima semana.